Otra cosa, información proporcionada por documentos curriculares ideales. O sea, si yo miro un documento, esto puede ser una pregunta, si yo miro un documento a nivel curricular, ¿como qué elementos debe tener? O sea, como para decir o no, esto ha sido estructurado como con un sentido, ¿qué elementos debe tener? Entonces, el primero es que debe tener cuál es el problema que está respondiendo. O sea, si yo estoy haciendo un ordenamiento curricular, ¿qué pretende resolver con ese tratamiento? ¿Cuáles son las personas que participaron? O sea, ¿quién lo hizo? ¿De dónde venían? ¿Dónde se educaron? ¿Cuáles son sus tendencias? Lo otro es que debe traer cuáles son qué aprenderán los estudiantes, o sea, cuáles son los objetivos, o sea, después de que los estudiantes pasen por ese proceso, qué es lo que se va a modificar, qué es lo que van a saber hacer, qué enseñan los profesores, o sea, cuáles son los contenidos. Entonces, para lograr esos objetivos, de qué contenidos se desarrollan, en qué orden la enseñanza, o sea, cómo es la secuencia. Ahora vamos a mirar en los estándares que las cosas tienen una secuencia, que se respeta una verticalidad y una horizontalidad. O sea, que hay cosas que se comienzan a enseñar primero desde un aspecto, luego del siguiente, y que se tiene desde el punto de vista cognitivo, se tiene en cuenta el desarrollo y la maduración del niño. Tú no le empiezas a enseñar cosas abstractas a los 5 años porque el niño no va a tener muchas posibilidades ahí, sino que básicamente lo que hacen los niños pequeños es trabajar más lo que tiene que ver con los sentidos, ¿verdad? ¿Por qué los objetivos y los contenidos son importantes? O sea, nos tienen que explicar por qué razón los muchachos deben llegar a eso y por qué esos contenidos son los que sirven para llegar a eso. Eso se llama justificación y filosofía, ¿verdad? Entonces es cuando nos justifican, nos dicen las personas deben aprender a hacer esto y esto y esto, por esto, esto, esto y esto, y eso ya es una postura. ¿Cómo enseñar los objetivos? Entonces, estrategias. Ahora más adelante vamos a mirar algunos elementos que tienen que ver con el desarrollo cognitivo. El siguiente es cómo el currículo de los estudiantes debe ser evaluado, entonces todo lo que tiene que ver con la evaluación y todos los aspectos ligados a ella. Y finalmente hay que hacerse una pregunta, o debe contener si fue implementado o no, si ese currículo ya fue desarrollado o no fue desarrollado, y debe decir además en qué situaciones es apropiado, y si ya fue implementado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué resultado tuvo? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Cuáles fueron sus falencias? ¿Cuáles fueron sus aciertos? Eso es lo que, cuando se mira un documento que contiene un análisis curricular, hay que mirar. O sea, ¿qué es lo que tiene? Ahora más detalladamente les voy a dar las 10 preguntas fundamentales desglosadas en algunas más pequeñas. Las perspectivas teóricas del currículo. Entonces, estas se parecen mucho, estas perspectivas que tiene el currículo se parecen mucho a los modelos. ¿Tá? Está el tradicional, entonces dominio, alfabetización básica y destrezas computacionales, conocimiento de los hechos básicos y la terminología que las personas deben conocer, valores comunes que constituyen una buena calidad de ciudadano. Eso es como lo que debe contener un currículo tradicional. O sea, que sepa leer, escribir, manejar elementos técnicos, que conozca algunos hechos de la historia, personajes, términos, cosas de ese tipo, que conozca unos hábitos y unas formas de comportarse que estén adecuadas a la experiencia ciudadana. Luego viene el experiencial, dice, relacionar la enseñanza en forma más funcional con las experiencias, menos inventada y artificial, y así tendremos mejores ciudadanos. O sea, partir más de experiencias propias, de relación con la cotidianidad, esas cosas de las que hablaba ahora Nelson López, o sea, de que la teoría no esté tan lejos de la práctica, de que la institución no está tan lejos de la comunidad, sino que sean cosas que estén más cercanas a nosotros. Estructura de las disciplinas, reducir la brecha entre las materias y las especializadas disciplinas de las que se derivan. Lo que decíamos ahora de acercar más los procedimientos en física y en química a lo que realmente se hace en el aula de clase. Investigación genuina para que los estudiantes desarrollen confianza en sus capacidades intelectuales y la comprensión de un amplio rango de fenómenos, eso sobre todo en esas clases. Porque hay veces que uno ve física y química y por ahí si al caso le hacen la prueba esa de las ondas y de pronto hacer jabón y el papel ese tornado, pues de ahí no, como que no se va a ninguna otra cosa. La parte conductista, entonces, decidir lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer, identificar capacidades de prerequisito, proporcionar oportunidades para que los estudiantes practiquen destrezas, retroalimentarlas hasta que las dominen.
evaluar desempeño, tecnología, determinación para implementar el conocimiento. Incluso en los estándares hay algunas áreas que ya no hablan de desempeño, ¿ya? Hablan de subproceso, no hablan de desempeño. Por temor a que los señalen como conductistas, o sea, pero la mona que se vista de seda, mona se queda. Cognitiva, permitir a los estudiantes construir su propio conocimiento en actividades cuyo objetivo sea la toma de decisiones, la solución de problemas y los juicios. Si a uno le cuesta trabajo, a veces por afán o por otras cosas, dejar que sus hijos hagan las cosas, entonces uno haz tal cosa, pero uno para que la haga más rápido, venga, yo se la hago, no, déjame, yo la hago. Los niños a veces reclaman incluso ese espacio, déjame, yo puedo, listo, mientras haya la posibilidad hay que dejarlos, pero uno siempre tiene la pretensión de que lo haga bien, de que no se equivoque. El error es un factor pedagógico en el constructivismo. El que no se equivoca no aprende, pero nosotros no estamos preparados para eso, sino que uno siempre le dice al niño lo que dice Diomedes Díaz: a mí no me importa que seas zaspatero desde que seas el mejor, a mí no me importa si es el mejor, el segundo, el tercero, a mí lo que me importa es que lo disfrute a mares, o sea, y que le guste, ¿verdad? Pero tanto como que sea el primero, en un curso de 40 solo uno puede ser el primero. Pero si todo el tiempo me siento perdedor, entonces eso baja la motivación, ¿verdad? Tienen que haber otros elementos. Además, alguien decía que la violencia, la raíz de la violencia está en la competencia. Siempre que pongo a competir a alguien por algo, estoy generando elementos de violencia, porque me están proponiendo que de todas maneras tengo que vencer a los demás como sea. Ojalá fuera de una forma noble, pero entre nosotros eso a veces tiene dificultades. En la segunda parte del libro, él habla de una cosa que él llama el currículo apropiado, y entonces habla de propósito y contenido del currículo. El propósito y el contenido del currículo tienen que ver, y lo vimos antes, con las metas de la sociedad. La sociedad tiene unas metas. Ahora, ya vimos que también establecer esas metas no es nada fácil por la forma como se consiguen esos acuerdos y esas cosas. Las metas de la sociedad se logran a través de las instituciones educativas, pero también a través de otras instituciones. La única institución social no es la escuela, está la iglesia, los partidos políticos, la familia, otro tipo de formas. En las instituciones educativas está guiada por los fines educacionales y las metas administrativas, lo que decíamos ahora. Esa riña entre el elemento administrativo y el elemento educacional que hay que conciliar. Los fines educacionales se logran a través o de la educación formal, o de la no formal, o de la maduración, lo que decíamos también. Lo formal pues son los planes que tenemos establecidos para ir pasando de un estadio a otro. La no formal son de pronto otros tipos de aprendizajes que no necesariamente están metidos en una estructura tan férrea, y la maduración pues es la condición natural que tenemos todos. O sea, las personas que son analfabetas de todas maneras aprenden a caminar, a comer, a relacionarse, a tener hijos, a coger el bus, a escampar, a muchas cosas, ¿verdad? Nunca estuvieron en una escuela ni formal ni informalmente, pero lo aprendieron. Un analfabeta simplemente porque no aprendió unos códigos lingüísticos, pero el tipo sabe defenderse en la vida. Sabe cosas que algunos de nosotros no sabríamos. Un campesino que es analfabeta puede, por ejemplo, saber ordeñar una vaca, hacer un queso, deshielgar una mata, etcétera, etcétera, hacer muchas cosas que nosotros no podríamos hacer, pero esos saberes populares a veces no se tienen en cuenta. Entonces la maduración también es un elemento que tiene que ver con los fines educacionales. En la educación formal están guiados por metas educativas y por otras metas, y esas metas educacionales se logran a través de objetivos de aprendizaje y de otros objetivos.